Servimos a un Dios sin igual. Tenemos un Dios que no tiene comparación. Por eso dedicamos nuestras vidas para seguirlo. Amén, sí, Señor. No lo hacemos por otro motivo, sino porque creemos que Él es el único soberano, ser divino, ser que no se puede describir en las palabras que podemos encontrar en cualquier idioma. Nos quedamos cortos y por eso dedicamos nuestras vidas a servirlo, a seguirlo lo mejor que usted pueda, ¿verdad? Porque no es nada fácil seguirlo, no es un caminar de rosas. Hay subidas y bajadas, y a veces más bajadas que subidas. Pero lo servimos y lo seguimos porque creemos en lo que nos dice la Biblia que Él es, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Si no estuviese invirtiendo su tiempo en otra cosa, en ir a un parque, ir a la playa, en conocer otro sitio. Pero nosotros invertimos este tiempo para adorarlo y alabarle a Él. Amén. Quiero hablarles acerca de un pasaje bíblico muy conocido. Pero antes de leer el pasaje, les quiero hacer usemos nuestra imaginación, ¿verdad? La mente. No vale nada soñar, ¿verdad? Sí. Soñar es gratis todavía. Todavía no nos cobran por soñar. Así que imagínense un sueño, ¿verdad? Y este sueño es así. Les regalo, yo no tengo la plata, pero alguien les regala un viaje en un crucero. Un crucero, ¿verdad? ¿Saben qué es un crucero? Un barco. Es un barco grande donde vamos típicamente a las islas o países exóticos. ¿Quién ha tenido la dicha de hacer un viaje en un crucero? 1, 2, 3, 4. Yo he ido. De los que han ido, ¿le gustó? Eso se mueve mucho. ¿Verdad? ¿Quién no ha ido? ¿Verdad? Ok. Si este sueño, ¿verdad? Si este sueño. ¿De qué? Dicen por acá que han cruzado de la cocina a la sala. Wow. Bueno, ese es otro crucero más popular, ¿verdad? Entonces, si está la invitación a ir a un crucero de estos, ¿cuántos lo tomarían? O sea, no tiene que pagar nada. Vamos a imaginarnos que no hace falta pasaporte, nada de eso. Usted puede ir y regresar tranquilamente. ¿Cuántos aceptan la oferta? No hay nada, o sea, no hay ninguna cosa rara en esta cosa. Es un crucero, el mejor paquete. ¿Verdad? Con un suite ahí, una semana para toda su familia. Yo creo que la mayoría, a menos que alguien tenga una fobia del barco o del mar, no lo tomaría. Pero la mayoría sí lo tomaríamos, ¿verdad? Porque en un crucero es verdad, es algo chévere porque uno no tiene que hacer absolutamente nada, solo vivir, existir. Te cocinan, tú comes a la hora que tú quieres comer, no tienes que pagar nada, todo está incluido. Si tú quieres dormir todo el día, puedes dormir todo el día. Si tú quieres solearte, si tú quieres ir a la piscina, hay de todo. Y después cuando llegas a la isla o donde sea, vas y conoces la isla y ves, ¿verdad?
no la playa como fuimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos fuimos a la playa la semana pasada? Esas olas que nos arrastran, que nos dejan con los chores, que no nos amarramos hasta los tobillos, con la arena, lleno de arena. ¿Traban las olas? Pero los cruceros nos llevan a estas playas cristalinas, azulitas, tranquilitas. Es excelente y todo lo que uno se imagina es un paraíso, una semana de puro, sin problemas, de dejar todos los estrés de la vida en el puerto, aquí en el Cabo Cañaveral. Todo se queda atrás, los biles, no, por una semana, porque muchas veces ni hay señal de celular, no hay nada, no hay la suegra que le llame, no hay nada que te pueda El colegio la pelaba. perturbar. Es un escape literal de todo, solo de reconectarse con Dios, ¿verdad? Su belleza, la naturaleza, y todo eso. Entonces, reciben sus boletos, ¿verdad? Guárdenlos ahí. Ya lo tengo. Ahora, veamos un video de un crucero. Okidoki. ¿Apago la luz? Voy a apagar la luz. Oh, sí. Ah, pero usted ya nos está mandando como marineros. Dios mío. ¿Y el sol dónde está, mire? Me tormé. No, para que esté lloviendo me quedo acá. Si me van a invitar, ya no. Ay, no, ya no. Dios mío. Ay, Dios mío, se lo trago. Dios mío. No. Like, this is not where you're supposed to be standing, I think. Crew probably wouldn't go out here without a safety line. Y ese es un crucero, si no notaron, no era cualquier crucero, ese era un crucero de Disney. No era de eso de un crucero Juan María, no sé qué. Pero como Disney todavía no ha comprado el mar ni el clima, él no tiene Baila. control del mar. Les enseñé este video porque en lo que vamos a leer, si buscamos en Mateo 14, versículo 22, vamos a leer hasta el 33. Mateo 14.
Mateo 14, 22 al 33. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Amén. Si no lo tienen, lo podemos leer ahí en la pantalla. Mateo 14, del 22 al 33, dice así la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y ellos, llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmanse, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que estamos aquí unidos, juntos para alabarte y para escuchar de tu palabra. Señor, Espíritu Santo, hable a través de tu palabra que es viva y eficaz, Señor, tocando los corazones a aquel que lo necesita en este momento. Señor, haz tu perfecta obra en este lugar. Y tu pueblo dice: amén. Pueden tomar su lugar. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia de Jesús, uno de sus milagros más conocidas. Y yo creo que yo le he dicho una vez antes mi experiencia, si yo me puedo recordar algo parecido de lo que los discípulos sintieron, era cuando estábamos en Honduras, creo que fue la primera vez que fui, hace varios años, que fuimos a una isla, y para ir a la isla hay que ir en lancha. Entonces, de regresar, nosotros tuvimos que regresar antes porque el clima se iba a poner malo. Entonces, nos montamos en la lanchita para llegar a tierra firme, pero el mar ya se estaba, o sea, no estaba como estaba en el video, pero ya estaba arrancando por el clima, y esa lanchita brincaba sobre las olas. Y yo me rompía el trasero, volaba, estaba mi papá, estaba mi hermana y otros, Errol, los que se acuerdan de Errol. Ahí nosotros volando ahí en la cosa, y mi papá, todo el mundo con miedo. Cuando por fin llegamos a tierra firme, salimos, todo el mundo asustados, blancos, como la nana. Mi papá tenía sus lentes en las manos y los quebró por el miedo. Entonces, esa fue mi experiencia me imagino como los discípulos, que otra vez repito, todavía no había llegado la tormenta, solo que ya el mar se estaba preparando, pero eso fue más que suficiente para darnos miedo. Entonces, los discípulos están en esta aventura. Y si vemos un poquito del contexto de esta historia, en el versículo 22, la primera palabra que leemos es enseguida.
Jesús hizo que los discípulos subieran En la barca. enseguida. La pregunta es enseguida, ¿qué pasó anterior? Para que él dijese, ¿cuál fue la motivación para Jesús decirle a sus discípulos que se subieran a la barca? Pero antes de eso, muchas veces nosotros leemos la Biblia o queremos nos acercamos a la Biblia queriendo encontrar que se nos diga claramente lo que hay que hacer, ¿verdad? Que sea blanco y negro, ¿verdad? Porque ya cuando entramos en los grises, ya ahí se nos dificulta en distinguir qué hacer. Que nos gustaría instrucciones claras, ¿verdad? Como una receta, ¿verdad? Cuando si tú vas a hacer un flan, un quesillo, la receta está clara, ¿verdad? Yo no sé cuántos huevos lleva, pero vamos a decir, alguien que me ayude, 6 huevos. ¿Para hacer qué? 6 huevos, no sé qué cuántos de azúcar, ¿qué más lleva el flan? Leche condensada. Leche condensada. Leche. Y todo, ¿verdad? La receta dice qué cantidad de leche. Imagínate, si yo me impongo a querer hacer un flan que nunca lo he hecho, no, déjame improvisar. Yo voy a hacer una torta española, no sé, un omelette se va a hacer. Porque no sé, o sea, no sé ni la cantidad de huevos, un desastre va a salir. Porque no tengo las instrucciones claras. Pero ¿verdad? Si Hexa, que hace flanes, o mi esposa me lo deja escrita, mira, haz un quesillo, un flan, un quesillo, y así, 6 huevos, los bates, ok, ahora sí, quizás no me sale como la de ella, pero no me va a salir una torta española o Algo similar. va a salir algo más o menos. Pero porque tengo las instrucciones claramente. Sé que hay que hacer, sé que no hay que hacer, sé que no tengo que echarle sal, ¿verdad? No lleva sal, ¿verdad? ¿No lleva sal? No lleva sal y cosas raras así. Entonces, muchas veces nos acercamos a la Biblia queriendo saber exactamente qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Es verdad. ¿Es esto viene de ti o esto no viene de ti? Esta puerta que voy a pasar es tuya o esta puerta no la debo entrar. Les mencioné, ¿verdad? Les di la oferta del pasaje gratis al crucero y todos, ¿verdad? Dijeron que sí. Pero no les dije, ¿verdad? O no sabían de que a la mitad de ese crucero, al tercer día, se iban a encontrar con una tormenta. Y si usted hubiese sabido antes esa información, ¿quién no tomaría el viaje? Yo no voy. ¿Verdad? Aunque sea en VIP, en el mejor cuarto, con todos los pluses. Si usted sabe que va a pasar una tormenta así, me quedo aquí con mi estrés y preocupaciones en tierra firme. Pero para tener más estrés y más preocupaciones en alta mar, mejor me quedo en tierra firme. Pero, como nosotros no conocemos el futuro, entonces uno acepta el regalo, porque dice, wow, qué oportunidad, qué chévere, tengo una visa firmada por Trump que puedo salir y regresar sin problema, se me abrió esta puerta tremenda. Pero después pasa una tormenta y después uno dice, no, esto era del diablo, no era de Dios esta cosa. Aunque me pareció excelente, era una oportunidad que sí lo es. Porque la mayoría de las veces no se va uno a cruzar por una tormenta así. Pero siempre existe esa pequeña porcentaje de probabilidad. Entonces nos acercamos a la Biblia queriendo saber, Señor, o nos acercamos a Dios y, Señor, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Es esto lo que no tengo que hacer? Y en esta historia vamos a ver desde las primeras palabras quién fue
quien les dio el pasaje a los discípulos, a este crucero maravilloso. Jesús. 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 No fue idea de Pedro, muchachos. Mira, Jesús quiere ir al otro lado del mar de Galilea. Mejor crucemos el lago por barco. No fue idea ni de Pedro, ni de Mateo, ni de Andrés. ¿De quién era la idea? De Jesús. Jesucristo. Es Jesús que dice, Jesús no sugirió, ¿verdad? No dice, ¿verdad? No dijo, creo que deberían pensar, tomar en cuenta si quieren, se van en la barca. ¿O qué dice? Él hizo, o sea, era una orden. O sea, aquí no era una sugerencia, móntense en el barco, vayan para allá, mientras yo voy a orar y los encuentro después. Así que Jesús los dio este pasaje en el barco, les dio luz verde, váyanse, vete, móntense. Mantén eso en su mente. Ahora, cuando dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran, enseguida de qué pasó anterior de ellos subirse en el barco. Si usted ve, estamos leyendo en el versículo 22, empezamos a leer. Antes de ese versículo, lo que ocurrió antes era el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan de ese milagro? Cuando Jesús multiplicó los panes y dio de comer a la multitud. Es ahí, después de ese gran milagro, que sucede ese evento. Enseguida Jesús le dice a sus discípulos que súbanse en este barco y váyanse. Ahora, Mateo no nos da el detalle por qué Jesús nos le da esa orden. Pero en Juan tenemos una pista. En Juan capítulo 9, versículos 14 y 15. Juan 9:14 dice, al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, ¿qué señal? La de la multiplicación. La gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y quién no pensaría eso, verdad? Después de ver ese milagro de la multiplicación, la gente se maravilla. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Cuál es ese? Juan 9. No, no es. Es otro. Ahí lo anoté mal. Perdón, lo anoté mal, pero está en Juan. Y es el versículo 14 y 15. No sé si puede ser 6, 8. Ese es 6:14. Es que miré el 9, el 6 y lo hice el 9. Juan 6:14. Vamos a leerlo una vez más. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Verdad? ¿Qué nos dijo, qué dimos en Mateo? Que Jesús los manda al barco y él se va a orar solo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pista, un detalle más de lo que pasó. Después de ese gran evento del milagro, la gente, ¿verdad? Se emociona y le quieren, este es el rey, vamos Jesús, ahora sí, vamos a Roma, vamos a
acabar con el César y retomar la revolución, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué dice? ¿Qué hace? No acepta la puerta que se le abrió. No entra por la puerta, ¿verdad? Porque es una puerta que se le abrió, ¿verdad? La tiene el apoyo de la gente, ¿verdad? Como cualquier político, ¿verdad? Piensa un poco en términos políticos de alguien, ¿verdad? Tiene el apoyo del pueblo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vamos a retomar el señorío de este país o de este lugar. Pero Jesús entiende muy bien, espérate tantito. Aunque es la voluntad de Dios, el propósito de Jesús es que Él sea el rey de reyes, ¿verdad? Sí. Esa es su misión. Y ahora se le abre esta puerta para cumplir su misión, pero Él entiende, este no es el momento para pasar por esta puerta, ¿verdad? Y no lo toma. Aunque no tiene nada, no es nada malo, no era nada malo en que Él fuese el rey, porque al fin de la historia, Él es el rey, termina siendo el rey. Pero el problema es que no era el tiempo ni el momento de pasar por esa puerta. No era el tiempo de Dios. En otra ocasión, Jesús en el desierto, el diablo le ofrece todos los reinos. ¿Se acuerdan? Sí. Facilito, Jesús. Solo, mira, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Tan fácil. Y te doy lo que tú has venido a buscar, ¿verdad? Las naciones. A rescatar las naciones. Esa es la misión de Jesús. Pero no es el modo en que Jesús va a hacerlo. No es el modo que el Padre ya había establecido para que Jesús retome las naciones. El Padre tenía una voluntad muy específica y en un momento y en una vía, una manera para que Él llegase a ser el rey. No entrando por otras puertas que otras personas han abierto para Él tomarlo. Yo no sé a quién le sirve este consejo. Amén. Que se puede abrir una puerta y puede ser la puerta en cual te lleva a la misión que Dios tiene para tu vida. Pero si la pasas, si entras por esa puerta en el tiempo fuera de Dios, la voluntad de Dios no se hace. No se hace. Y Jesús tenía bien claro eso. Porque si Él fuera por su carne, y me refiero en el sentido de, porque muchas veces como buenos evangélicos, usamos el término carne como algo negativo, malo, del diablo. No, Dios nos creó con carne. ¿Verdad? O sea, yo soy el único que tengo carne aquí. Y tenemos deseos de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Deseos carnales. Ahora, que a veces se nos pasa y nos exageramos que sí. Pero tenemos deseos carnales, como de comer, ¿verdad? ¿Quién no le gusta comer aquí? A todos nos gusta comer. Ese es un deseo carnal. Ahora, que hay a veces que tenemos que decirle no al 10º taco. Porque de ahí ya lo pasamos, ¿verdad? Nos damos llevar por nuestros deseos. Pero hay deseos. Y Jesús Dios le ha dado, en el plan de Dios, es el deseo de Dios que Jesús sea el rey. Ese es el plan de Dios. Pero no de esa manera y no en ese momento. Así que desde el principio de este relato, vemos que Jesús, al ver la gente alborotada, oh no, sí, tú vas a ser rey, ahora sí, vamos a ir. Y él entiende muy bien que no es, porque muchas veces, ¿verdad? A veces el problema de nosotros es que nos dejamos llevar por la carne en vez por el Espíritu. Sí, Señor.
que nos tiene en la carne, en nuestros deseos, y os repito, no necesariamente es malo en sí, pero es en la forma en que se consigue, en el tiempo en el que se consigue, que lo hace malo y fuera de la voluntad de Dios. Un ejemplo fácil: el sexo es un deseo glorioso hecho por Dios en cada hombre y cada mujer, que tiene un tiempo específico para que el hombre y la mujer lo disfruta bajo la voluntad de Dios, que es el matrimonio. Fuera de ese lugar, fuera de ese ámbito, satisfacer ese deseo se convierte en pecado. Así que si Jesús se hubiese satisfecho su deseo de ser el rey, de cumplir, no, Señor, es que yo quiero ser el rey, yo quiero salvar al mundo, son muy buenas intenciones, pero muy buena gente. Hay un dicho: el camino a Roma está pavimentado con buenas intenciones. Así que todas tus buenas intenciones, no importa si estás fuera de la voluntad y el tiempo de Dios. Y ese no es el mensaje, pero ese es un detallito. Entonces enseguida Jesús hizo que los discípulos se subieran al bote, a la barca, y se adelantaran al otro lado. Jesús sabía: este no es el tiempo, no es el momento para hacer este escándalo, para yo presentarme como el rey de reyes. Los discípulos, váyanse, escapen, yo me voy por acá, yo necesito orar, necesito meditar, porque, oye, siempre lo digo, si Jesús necesitaba orar, ¿qué hay de nosotros? Si Jesús necesitaba dedicar tiempo en la presencia de su Padre, ¿qué hay de nosotros? Que pensamos que no, que solo a veces el domingo es suficiente para estar en la presencia de Dios. Entonces Jesús, esto va a ser 5 horas a este paso, solo estamos en el 22. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se levantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Entonces, en el escenario, en esta película que estamos viendo, Jesús manda a los discípulos, ellos se montan. La hora es más o menos, no se sabe, pero vamos a decir después del almuerzo, ¿verdad? Un poquito después del almuerzo, porque ya la gente tenía hambre. ¿Se acuerdan de la historia anterior? Tenían hambre y como a las 2 de la tarde, y este va a seguir hablando y mi tripa sonando. Y después el Señor se sabía, mira, el Señor entiende que tenemos deseos carnales, ¿verdad? Y satisface el deseo carnal de la multitud. Hey, time out. Está chévere hablar de la palabra y enseñanza y todo, pero hay un momento para todo, dice el Eclesiastés. Y esta gente, me están sonando las tripas y no me están escuchando. Hay que darle de comer. Y satisface su deseo carnal en la voluntad de Dios. Y le da de comer. Entonces, como vamos a decir, las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Ya todo el mundo comió. Ahora, ¿verdad? Oh, sí, vamos a hacer café, sí, no. Discípulos, júntense en ese barco y lárguense. Mientras yo aquí, yo me voy para allá. Así que son las 3 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Dice que al anochecer estaba allí Él solo y la barca estaba bastante lejos. O sea, si son las 3 de la tarde, ya oscurece. Vamos a decir que son las 7 de la noche. Por lo menos han pasado 4 horas. De 3 a 7, 4 horas ellos en el barco, remando. ¿Verdad? Aceptaron el viaje gratis de Jesús, el crucero. No. Esperaban, ¿verdad? Oye, si Jesús me mandó, esto va a ser cristalina el agua, esto va a ser. Pero ¿qué pasa?
Muchas veces pensamos que es el diablo que nos está fregando la cosa. Y muchas, no sé si mucho o no, pero varias veces es Dios que causa la tormenta. Y no le di el título de este mensaje, que se llama Creciendo a través de las tormentas. Creciendo a través de las tormentas. Entonces, es la idea, es la misión, es la orden de Jesús. Y los discípulos están cumpliendo lo que Jesús les dice. Van en su barca. Y muchas veces nosotros pensamos simplemente porque estamos haciendo lo que es Dios, Jesús, estoy viviendo debajo de su palabra, haciendo lo que Él se requiere de mí, que significa que voy a tener un camino, como se dice en inglés, smooth sailing. Un mar, ¿verdad? ¿verdad? Como si fuese una pista. Porque estamos en la voluntad de Dios. Así que si estoy en la voluntad de Dios, todo me va a salir bien. Porque mira, a veces así llegamos a la Biblia. Si estoy en su voluntad, si estoy haciendo lo que Él me dice, todo va a salir bien. Pero si no me sale bien, es porque no estoy en su voluntad. Esa es la conclusión que llegamos muchas veces. Pero este pasaje nos enreda todo esa pensar. Porque los discípulos están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Es Jesús, los manda, ellos van. ¿Y qué pasa? En el 24, la barca ya está bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. El 25, en la madrugada, Dios vino. En la madrugada. Si salieron a las 3 de la tarde. ¿Qué hora? ¿Y la madrugada que son las 6 de la mañana? No, 4. 2, 3, 4. Antes de salir el sol, ¿verdad? Esta es la cuarta vigilia, ¿verdad? Dice en otra versión, creo que la Reina nos dice la cuarta. En la cuarta vigilia, que la cuarta sería la... Entonces, estos tienen 12 horas. Dios. 12 horas en esta tormenta. Frío. Mientras tanto, Jesús está orando y haciendo lo que Él tiene que hacer. ¿Cuántas horas? En la madrugada, Jesús se acercó a ellos. Ahora, muchas veces creemos porque estamos en la voluntad de Dios, significa que todo va a estar bien, pero en este caso estamos viendo lo contrario. Ellos están en la voluntad de Dios y están luchando contra una tormenta por 12 horas más o menos. Sería, me imagino el pensar de los discípulos después de todo esto, ¿verdad? Me imagino ya cuando Jesús, ¿verdad? En su edad vieja, ¿verdad? Cuando ya vivieron todo lo que vivieron y están recordando, ¿verdad? Sus historias con Jesús, hablándose uno con otro. Oye, ¿por qué no Jesús vino más temprano? ¿Por qué tuvo que esperar hasta la madrugada? ¿Por qué no llegó a las 4 de la tarde? ¿Verdad? O a las 5, o a las 6. Pero llegó hasta que estábamos, que no podíamos más. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, verdad? Que estamos en una situación, en una tribulación, en una angustia, en un problema, y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero como dice, creo que es el Salmo, el llanto durará por la noche y el gozo viene en la mañana. Y los discípulos, ¿verdad? Están ahí peleando. Ahora, muchos de ellos eran pescadores y tenían experiencia, o sea,
Algunos ya habían pasado por varias tormentas. Pero igual, yo creo que no importa si has pasado 10, 20 tormentas, cuando hay una tormenta y tú estás en una lanchita en medio del mar, todavía da miedo. Y ellos tienen miedo. Y ellos están esperando que el Señor, me imagino, ¿no? ¿Verdad? Porque estoy usando la imaginación, pero imaginando, ¿por qué Dios Jesús nos mandó a esto? Para morir en alta mar. ¿Verdad? ¿No sería tú pensar? ¿Para qué Dios me mandó? ¿Para qué Jesús me mandó aquí? ¿Para morir de hambre? Aplícalo a cualquier situación en tu vida. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué trato de hacer lo que Dios quiere que yo haga? Cumplir sus palabras. Pero estoy viviendo por este proceso, esta dificultad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Jesús se acerca caminando sobre ellos en la madrugada. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Yo no sé qué otro Dios puede caminar sobre las aguas, no lo conozco. No hay Muhammad, no hay Buda, no hay John Smith, no hay nadie que pueda hacer las maravillas que hace nuestro Señor. Y una de ellas es esta, caminar sobre el agua. Y hay un salmo que el salmista, no sé si yo proféticamente o inspirado obviamente por el Espíritu Santo, él escribe esto en Salmo 77, versículo 19. Te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Amén. Que no importa la tormenta en la cual podemos estar, no importa si es de agua, si es de fuego, si es de enfermedad, si es cualquier cosa, no hay obstáculo para Él que le impida a Él llegar a nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Amén. Y más cuando estamos haciendo su voluntad. Jesús sabía que sus discípulos estaban haciendo lo que Él les había dicho. Y que se enfrentan a esta tormenta no por culpa de ellos. Ellos simplemente están siendo obedientes a la voz de su Señor. Entonces Él llega a su rescate. Así como Dios llega a nuestro rescate. Pero como Él estaba un poco lejos, ¿verdad? Y ven esta figura oscura, se asustan. Dios mío, es la Llorona. Es un fantasma. ¿Cómo lo llaman en su país, verdad? Yo sé que hay cuentos, ¿verdad? Sayona. Chupacabra. El Sirgón, ¿verdad? Tantos cuentos, ¿verdad? Y cuentos siempre han existido, aún en los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, porque me imagino que había una y otra persona que se había muerto en alta mar, ¿verdad?
Y de ahí salen los cuentos, ¿verdad? Ay, esta es una gente que murió en el mar, ahora está saliendo que se murió la semana pasada. Ahí, míralo, ahí, porque no se imaginaban a Jesús, que él iba a estar pisando las aguas como si fuese un Avenger, un superhéroe, un Superman. Y se asustan. Un fantasma. Llenos de miedo comenzaron a gritar. Yo me imagino ese barco. Unos hombres, ¿verdad? Unos hombres, ¿verdad? Que sí, pescadores, que sí, hombres, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿verdad? A gritar, asustados de miedo. Diría uno, ¿este barco está lleno de mujeres o hombres? ¿Qué está pasando aquí? El miedo aterriza a cualquiera. No importa sexo, hombre, mujer, viejo, joven, fuerte, flaco, gordo. Cuando el miedo viene y no tiene acepción de persona. Y ellos tenían razón para estar asustados. O sea, primero, estamos en la medianoche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando todos los demonios salen, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? A las 3 de la mañana, la hora del diablo. Y están saliendo y tormenta y relámpagos y ahora, o sea, la cereza de su noche, de su crucero, ahora me va a atacar un fantasma. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, es una pesadilla de las pesadillas. ¿Qué más puede pasar? Un fantasma. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense. Soy yo. Que no es ningún fantasma, soy yo. No tengan miedo. Alabado sea el Señor. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay que temer. Si estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, no hay de qué temer. Los que temen son los que no están haciendo lo que Dios quiere que haga. Ahí sí hay que tener temor. No caer en las manos de un Dios vivo. Pero el que está haciendo la voluntad de Dios, no hay que temer. No hay que temer. Porque Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Oye, hay una mezcla de emociones entre Pedro. Primero estaba chorreado. ¿Todo qué? Chorreado. Con miedo. ¿Verdad? Todos están gritando en el barco. Y ahora, como ahora sabe que está Jesús ahí, ahora se llena de valentía. Míralo, ándale. Si eres tú, Señor, yo voy a ir. Oye, muchas veces a Pedro se lleva mucho palo, pero hay que destacarlo cuando hay que destacarlo y darle su estrellita, ¿verdad? Porque, wow, yo no diría, si eres tú, Señor, calma esta cosa, diría yo. Si eres tú, que Él dice, llámame, que voy hacia ti. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, no importa las olas, las tormentas, rayos o relámpagos, si estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, no hay ola, no hay viento, marea que nos puede detener. Amén. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Verdad? Está caminando sus primeros pasos otra vez. Como cuando era un infante, ¿no? ¿Un bebé? Un bebé, sus primeros pasos sobre esa agua.
mirándolo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, así es, muchacho, dale. Así es. Venme a mí, no ves a tu alrededor, venme a mí. No veas las olas, no veas las mares, ve al Creador del universo. Y los primeros pasos Pedro los hace, pero de repente se olvida y quita su mirada del Señor y empieza a ver a su alrededor. Ay, no, ¿qué hice? No, ¿qué está pasando? No, ¿qué es esto? No. ¿Y qué pasa? Empieza a hundirse. Al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Oye, muchas veces nos metemos en problemas y quitamos la mirada del Señor. Y ahí es cuando vienen los problemas, nos hundimos. Porque hemos quitado nuestra atención, nuestro enfoque de Él y hemos visto cualquier otra cosa alrededor. Y no necesariamente tiene que ser en medio de una tormenta, puede ser en medio cuando todo está bien. Y tú ves a tu alrededor y no, todo está bien, todo está bien. Me enfoco en mí, en yo. Y hemos quitado la mirada del Señor y lo que no sabemos es que cada paso que hacemos sin tenerlo Él en nuestra mirada, en nuestra mente, nos hundimos un poco más. Poco a poco, esto no es como un terremoto que nos traga de un solo, no. Eso es gradualmente. Mientras quitamos la mirada del Señor, un poquito, una pulgada, otra pulgada, llega hasta el tobillo, hasta la mitad de la pierna, hasta las rodillas. Y ya cuando nos damos cuenta, estamos aquí. Y ahí es cuando recordamos: Señor, sálvame. Cuando ya tenemos la soga aquí, porque hemos quitado la mirada de nuestro Señor. Pero en este caso, Pedro no está en este problema por su culpa, sino él está en este problema porque el Señor los quiere hacer crecer a sus discípulos. ¿Y qué pasa? Pedro exclama: sálvame, Señor. Y enseguida, ¿cómo empezamos leyendo esta historia? Enseguida Jesús los manda al barco. Cuando tú clamas al Señor con corazón contrito y humillado, que me imagino Pedro lo tuvo en ese momento, el Señor está atento al clamor y enseguida nos salva. Amén. Él es el Dios que salva. Gloria a Dios. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo. Mira, son dos. O sea, lo salvan y después le viene su buen correazo. ¿Verdad? Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estabas tan bien, Pedro. Lo estabas haciendo, estabas caminando sobre el mar. Las olas no te agobiaban mientras tú tenías tu mirada en mí. Pero el momento que quitaste tu mirada de mí y viste a tu alrededor, ahí te empiezas a hundir. Aprendamos de Pedro. No quitemos nuestra vista del Señor. Que Él sea el centro de nuestra vida todos los días. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron en la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Saben que este no es la primera experiencia que los discípulos tuvieron con tempestad y una barca. Esta es la segunda. La primera vez, si se acuerdan, el Señor estaba en la barca con ellos y estaba bien dormido en medio de la tormenta. Sí. Y los discípulos otra vez, ¿verdad? Porque cualquiera, no importa si eres marinero, capitán, la bamba, yo no soy marinero. No importa, cuando llega la tormenta, cualquiera se asusta. Y así pasó la primera vez. Y si vemos un pedazo de ese relato en Mateo 8, unos capítulos anteriores, 26 y 27. ¿Verdad? Cuando van a Jesús y lo despiertan y dicen, Señor, sálvanos que nos vamos a morir. Jesús les responde, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Estaban asombrados y de ¿quién es este hombre que está entre nosotros? Y ahora, después de la segunda, ¿cuál fue su respuesta? En el 32, 14, 32. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, ya no preguntan, ahora conocen. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Antes cuestionaron, se llenaron de asombro. ¿Quién es este? Porque estaban empezando. O sea, tenían más o menos una idea, pero no lo... Ahora han pasado no solo el milagro anterior, sino varios milagros. Pasó el milagro de la multiplicación de los panes. Ahora este otro milagro, Jesús caminando sobre las aguas. Y ahora su respuesta es, no, ¿quién es este hombre? Este es el Hijo de Dios entre nosotros. Y le adoraron. Las tormentas que Dios manda a nuestras vidas nos sirven para crecer en el conocimiento de quién Él es. Porque hay tres tipos de tormentas que nos suceden. Hay las tormentas que los causamos nosotros mismos. Como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. Si Jonás hubiese hecho la voluntad de Dios, no pasa por la tormenta. Pero como no obedece la voluntad de Dios y va en desobediencia, su desobediencia causa una tormenta. Así que son tormentas de consecuencias. Lo que tú hiciste, tienes que pagar las consecuencias de lo que tú hiciste. No culpes al diablo, no culpes a Dios, cúlpete a ti mismo. Cuando David hizo su bochinche con la Betsabé, dicen, aunque era el hombre, el hijo, el rey, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, todo de David, ¿verdad? Pero aunque él mete la pata, hace lo que él hace, el desastre, mata al esposo, termina con ella, por causa de eso su casa y sus hijos cosechan lo que David sembró: discordia, rebelión
Eso no fue Dios que se lo mandó, fue culpa Nuestras consecuencias. de Él. O sea, así que hay tormentas que son provocadas por nosotros mismos. Pero hay otras tormentas, como la de que no son de consecuencias, sino son tormentas para crecimiento. Como en el caso de Pablo, que creo que hace tiempo leímos la historia de Pablo cuando termina en la cárcel con Silas. ¿Y por qué llegaron a la cárcel? Porque Dios lo mandó a esa ciudad e hicieron con la muchacha endemoniada y sacaron el demonio, y por causa de eso lo terminan en la cárcel, y todo porque están haciendo lo que Dios quiere que hagan. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Señor. Y Pablo y Silas terminan en la cárcel en una tormenta. Eso es una tormenta. Aquilino nos puede decir cómo es ese tipo de tormenta. O otros que han estado, ¿verdad?, encarcelados. Pero fue encarcelado por obra de Dios. ¿Para qué? Para que en esa cárcel, cuando ellos comenzaron a alabar y adorar a Dios, las paredes se estremecían, las cadenas se rompían, y ellos salieron y ellos conocieron un aspecto más de Dios, porque pasaron por esa tormenta de estar encarcelados y conocieron un aspecto más del poder de Dios. ¿Cómo usted conoce que Dios es Dios que provee? El Jehová Jireh, Jehová Jireh. Proveer. Jehová Jireh. ¿Cómo usted sabe que Jehová es Jireh? Porque una vez Dios proveó por ti. Amén. Cuando Eber y Hexa estaban en México, sin nada, sin idea de dónde iba a terminar su historia, si iban a morir, si no iban a regresar, y ahora los veo hoy. Pasaron por una tormenta, pero ahora han conocido al Dios Jehová Jireh que proveó. Amén. Gracias, Señor. Cuando Lesbia estaba enferma con su cadera, que no podía caminar por su vida, que muchos la conocimos así, que sufrió por mucho tiempo, pero ahora mira cómo ella camina, mira cómo ella vive. Ella conoció a través de esa tormenta el Jehová Rafa. Amén. El Dios que Gloria sana. a Dios. Cuando Aquilino, recientemente, fresquecito, está este testimonio. Estaba encarcelado, dependiendo no de la justicia de Dios, sino una vez más Dios le demostró la misericordia y la gracia a su vida. Amén. Que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, Señor. Y por esa tormenta, Dios le reveló una vez más a Aquilino: yo soy el Dios de gracia y misericordia, el Dios que te ama. Gloria a Dios. Cuando mi brother Noé estaba en las drogas, en el vicio, conoció al Dios que salva. Y ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gloria a tu cielo. No hay crecimiento si no hay tormenta. No hay revelación si no hay tormenta. Pedro nunca y sus discípulos no conocerían ese aspecto de Jesús si Jesús no les hace pasar por la tormenta. Y llegar a una nueva revelación de quién Él es,
para que su respuesta al final es: ciertamente tú eres el Hijo de Dios y por eso te adoramos. Porque en medio de la tormenta ha crecido mi conocimiento del Todopoderoso, de aquel que me amó. Así que termino con esto. Cuando te encuentras en una tormenta que es provocado por Dios, porque no estamos hablando de las tormentas provocadas por ti mismo, cuando te encuentras en una tormenta provocada por Dios, recuérdate de estas 5 cosas. Primero, recuerda que el Señor me trajo aquí. ¿Por qué estaban los discípulos en tormenta? Porque el Señor los trajo allí. Y aunque estaban llenos de miedo, y aunque usted y yo estemos en medio del temor, de la ansiedad, de la preocupación, de la duda, del cuestionamiento, acuérdese que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te trajo aquí. Así como Pablo y Silas, me imagino que se consolaban el uno al otro. Silas, estamos aquí, que Dios quiso. Yo sé que está loco esto, pero algo hará Dios. Yo no sé qué va a hacer, pero algo hará con esta situación. ¿Y qué pasó? Un milagro glorioso. Amén. Sí, Señor. Así que acuérdate, en medio de tu tormenta, en medio del temor y del miedo, que el Señor me trajo aquí. Y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Segundo, en medio de la tormenta, acuérdate que el Señor está orando por mí. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo: váyanse en el barco, yo voy a hacer qué? Orar. ¿Y para qué ustedes creen que queda su oración o parte? Por lo que iba a pasar en unas pocas horas. Señor, dale paciencia, Señor. Dale fe. Fortaleza en medio del dolor, cuando no aguantas más. En medio de la tristeza, de la desesperación, que no sabes si me van a deportar, si no me van a deportar, si voy para no sé qué país. Sepas que Dios, el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por cada uno de nosotros. Así lo dice el autor de Hebreos. Él intercede. Tenemos un sumo sacerdote ahora en los celestiales que intercede por mi hermano Tony, por mi hermano Eve, por Margarita, por Alicia, por Marilú, por Emanuel, por Lesbia, por todos, Bertín, Cintia ahí atrás, Ramón ahí atrás. Él intercede, Él está orando en medio de tu tormenta. Porque Él sabe por cuál es el propósito que esta tormenta te está azotando. Él sabe por qué estas olas están azotando tu vida. Él sabe por qué tú sientes que remas y no vas para ningún lado. Y Él ora. Fortaleza. Espíritu Santo, dale fortaleza. Y en medio de la prueba, de las tormentas, tercero, tenlo por seguro que si estás en la voluntad de Dios, si te encuentras en una tormenta, Él vendrá por ti. Tarde o temprano, puede ser a la madrugada, puede ser a la medianoche, puede ser, yo no sé, pero cuando Él se le da la santa gana, Él vendrá a ti y te sacará de esas aguas. Te sacará. Te sacará.
cuando Él me saca, Él me hará crecer. No seré igual. Entraré a otro nivel. No seré el mismo. Los discípulos no eran los mismos cuando llegaron al otro lado del lago. Ahora sabían, este es el Hijo de Dios. Ahora sé, como Job pasó su tormenta, ¿verdad? De oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y me humillo a tus pies y me arrepiento, Señor. Él nos hará crecer. Y último, el que comenzó la buena obra terminará. Amén, la obra. Padre. Aprecia el pastel. El que empezó, el que les dijo a los discípulos, súbense, va a asegurar que tú llegues al otro lado. Si Dios estamos haciendo lo que es su voluntad se hará. En su tiempo, ahí es donde nos cuesta, ahí es donde tenemos que frenarnos de no meter la pata, de no hacer un Abraham y un Agar y querer darle una manito a Dios. No, sino si Él comenzó, si Él me dijo, de ti saldrán las naciones y serán benditas las naciones. Señor, ni un perro tengo. Tranquilo, Abraham. Que si yo lo he dicho, Él no es hombre para arrepentirse, ni es un Dios mentiroso. Si lo dijo, Lo va a hacer. lo va a hacer. Lo va a hacer. Su santa voluntad. ¡Gloria a Dios! Termino con este último versículo. Salmo 34, versículo 8. Prueban y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian. Pongámonos de pie.